pasada, ¿cierto?, vimos una introducción a cómo estaba el liderazgo, no tan solo en la esfera cristiana. Fuimos analizando que tanto en el ambiente político, en el ambiente social, ¿cierto?, hay una crisis tremenda de liderazgo. Y decíamos que la iglesia muchas veces, o en algunas ocasiones, no escapa de esa crisis. Y fuimos viendo de manera paulatina, de manera sistemática, a través de la Biblia, por qué esa desconfianza, ¿cierto?, que la sociedad va perdiendo en la iglesia, es producto del carácter que no está desarrollado, el carácter de Cristo no está desarrollado en sus líderes. Y fuimos viendo que lamentablemente una de las iglesias más grandes, ¿cierto?, en el mundo, que es la Iglesia Católica, producto del pecado en sus líderes, está prácticamente perdiendo la fiabilidad, la confiabilidad que sus feligreses tienen o tenían sobre ellos. Sin ir más lejos, la Iglesia Católica a nivel del mundo está pasando por una crisis tremenda de liderazgo. También decíamos que la Iglesia Evangélica Cristiana también está viviendo situaciones de crisis que hacen que hoy día, lamentablemente, existan dentro de las iglesias locales una cantidad de doctrinas que lamentablemente son erradas. ¿Producto de qué? Producto de que los líderes que están a cargo de estas congregaciones han dejado entrar, lamentablemente, a las congregaciones doctrinas herejes, doctrinas que no están en la Biblia. Y dábamos gracias a Dios por esta congregación, porque sostiene buena doctrina y estamos cada día perfeccionando, ¿cierto?, nuestro carácter, perfeccionando nuestra manera de ver el mundo, perfeccionando nuestra manera de guiarnos en la vida, pero haciéndolo con este filtro maravilloso que es la palabra inerrante de Dios. Y fuimos viendo que existían ciertos personajes en la Biblia que, pese a tener situaciones puntuales de pecado, sin embargo, fueron aprobados por Dios. Veíamos, en primer lugar, a Noé, siendo un hombre con el carácter de Dios, siendo el hombre que Dios determinó para que de una u otra manera salvara a esta humanidad en ese entonces, en el Génesis, que estaba envuelta en una pecaminosidad tremenda, al extremo que Dios dice: me arrepiento de haber creado la humanidad, entendiendo que Dios no se arrepintió, pero no vamos a entrar en ese comentario teológico, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Pero Noé predicó 120 años, decíamos, y no convirtió a nadie. Más aún fue un mal ejemplo para sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos lo vieron con trago, lo vieron, ¿cierto?, desnudos, y tenía problemas de alcoholismo, Noé. También veíamos el carácter de David. El gran David, decíamos que fue ese que con una onda mató a Goliat, y sacamos muchas ilustraciones para nuestras vidas respecto a ese hecho puntual, pero muy poco se habla de lo negativo de David. Y decíamos que David tiene un episodio y varios episodios de manera alarmante, que nos deben llamar la atención y a reflexionar sobre nuestras vidas. Mandó a matar a Urías, ¿cierto?, el esposo de su amante. Este hombre fue un adúltero y fue un homicida. Sin embargo, también veíamos que él llega a un minuto, porque nosotros podemos estar, tal vez, y esperemos en Dios, que en ninguna de esas instancias de grado de pecado, pero podemos estar viviendo situaciones también apremiantes que nos llevan a veces a cometer situaciones que a Dios le desagradan. Sin embargo, vemos en David una situación puntual que ocurre y que nos debe llamar también a la reflexión como líderes. David se arrepintió, pero él se arrepintió de tal forma, o en la situación que estaba viviendo espiritual era tan grave,
que decía que sus huesos envejecían. Y para los teólogos entendemos que el pecado nos va creando en nosotros un detrimento de nuestras células, de manera abismante. También veíamos el gran Salomón, el que fue sucesor de David, el hijo de David, y fue también un hombre que tenía demasiadas esposas, y decíamos de manera jocosa o lúdica que no existiría una congregación tan grande para poder surtir sus necesidades, producto de las tantas esposas que tenía. También veíamos en Jeremías, y decíamos que se necesita un predicador que traiga alegría a la iglesia y que anime a la congregación. Este profeta, como pastor, la verdad que no calificaría, decíamos, porque pasaba llorando. Por algo se le llamaba el profeta llorón. También analizábamos un poco la situación de Juan el Bautista, y decíamos que, si bien es cierto, fue un exitoso predicador, ¿cierto? Sin embargo, vestía muy extraño, comía muy extraño. Imagínense a Juan el Bautista, decíamos, entrar a la congregación con una langosta y ofrecerla el día domingo a la iglesia local. Y fuimos analizando un poco también la experiencia de algunos de nosotros, y yo les comentaba que el líder, ¿cierto?, es el que influencia en las personas. Así que analizábamos un poco la situación que yo he vivido a principio de mi vida cristiana, y cómo un hombre de Dios había influenciado de tal manera que me entregó ese amor por las Escrituras, y me entregó ese anhelo, ese deseo de conocer al Dios de la Biblia. Indudablemente que hay una providencia divina en cada uno de nosotros. Hay una providencia divina de tal manera que cada situación que nosotros vivimos como líder son provistas por Dios. ¿Para qué? Principalmente para formar nuestro carácter. ¿Amén? Y fuimos viendo un poco el significado de la palabra siervo, que se proviene del griego de doulos. Y decíamos que esta palabra en cierto sentido está mal traducida, porque siervo es una persona que de una u otra manera se puede negar al servicio, pero la verdadera traducción debería ser esclavo, porque el esclavo es una persona que está sometida a un amo. Y en este caso nosotros somos, como líderes, debemos ser esclavos de Jesucristo, de tal manera que tengamos, ¿cierto?, un carácter de nuestro amo. Eso es lo que Dios busca a través de las situaciones difíciles que nosotros vivimos como líderes. Leíamos en la palabra de Dios, en 1 Pedro 2:16, y decíamos que el apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice Pedro, sino como siervos de Dios, sino como esclavos de Dios. Ser siervos y ser libres al mismo tiempo es un interesante concepto. También leíamos un poco lo que John MacArthur habla sobre esta palabra de esclavo. Y él dice que los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan y qué hacen. La palabra siervo tiene esa connotación, esa característica. Ellos eligen para quién trabajar y para quién servir. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, sin embargo, por su parte, no tienen libertad, ni autonomía, ni derechos. En el mundo greco-romano, dice MacArthur, a los esclavos se les consideraba propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Indudablemente que esta exhortación que hace MacArthur grafica prácticamente lo que somos nosotros, o lo que debemos ser nosotros frente a la congregación como líderes. Ser esclavos de Jesucristo. Personas que son motivadores frente a sus discípulos. También John Pitch dice que ser el esclavo de alguien era ser su posición, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Y sin embargo, veíamos que nosotros teníamos una posición de liderazgo, pero esa posición de liderazgo fue porque alguien un día nos dijo que quería que se desarrollara como líder.
Los dones y talentos que Dios nos entregó a nosotros, los dones y talentos que Dios nos entregó, hermanos, son, y decíamos que son puestos al servicio de los discípulos, al servicio de la iglesia local, para que ellos crezcan. Los dones y talentos están para ser desarrollados en una iglesia local. Concluíamos en la introducción. Y el primer punto que estábamos viendo respecto al liderazgo fue que un siervo o un esclavo de Dios se congrega. Y veíamos que en la palabra del Señor, en Hebreos 10:25, que Pablo, entendiendo que Pablo fue el escritor de Hebreo, que no está 100% confirmado, Pablo decía que hay algunos que tenían por costumbre no congregarse. Y motivaba, ¿cierto?, que el líder, decíamos en la semana pasada, que el líder es la persona que tiene que estar al frente, es la persona que tiene que estar acá en todos los compromisos que la iglesia tiene, siempre y cuando no tenga, ¿cierto?, una situación particular que debe darla a conocer a su líder, en este caso nuestro pastor. Amén. El verdadero creyente sabe que hay mandamientos en las Escrituras que no pueden ser obedecidos a menos que formemos parte de una iglesia. Si nosotros no formamos parte de una iglesia, es difícil que podamos cumplir mandamientos, como por ejemplo, amarlos los unos a los otros dentro de una congregación. Mandamientos como que debemos desarrollar los dones y talentos que Dios nos da. No podemos nosotros ser una iglesia unilateral, o sea, una iglesia solo. No podemos conformar una unidad porque lamentablemente no podríamos desarrollar primero el talento que Dios nos dio, el don que Dios nos dio. Necesitamos ser parte de una congregación, decíamos la semana pasada, para que nuestro don y nuestro talento se vaya desarrollando, vayamos creciendo y podamos experimentar esa obediencia a los mandamientos de Dios dentro de una congregación. El segundo punto que vimos fue que ser siervos o esclavos de Dios no es una opción, es un llamamiento. Y hablábamos de este llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y fuimos analizando de qué manera Dios fue llamando a sus grandes siervos en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se opusieron. Ninguno dijo, sí, voy, de forma inmediata, salvo los 12 apóstoles, que ellos fueron... prácticamente no se resistieron al llamado de Jesús. Por lo tanto, ese llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes, porque yo veo aquí que todos nosotros somos líderes. Dios le dio un llamado a usted. No lo llamó para estar sentado en la banca, una silla, sino que Dios lo llamó para ser cabeza. Dios lo llamó para ser una influencia dentro de su congregación. Dios lo llamó para tener un carácter al estilo divino, al estilo de Cristo. Y para eso, ¿cierto?, estamos intentando retomar las materias que han sido enseñadas en esta congregación respecto a lo que es un líder. Amén. Y quedamos en el punto número 3 y decíamos que el tercer principio de lo que estamos viendo recién en esta clase, porque vamos a hacer 2 clases más. La tercera clase va a ser sobre el carácter del líder, que ya la terminé hoy día. Hoy día terminé, imagínense que ya estaba trabajando para el próximo jueves, no el próximo jueves, el jueves de vuelta de las vacaciones de los niños. Ahí vamos a hacer la tercera clase sobre el carácter de Cristo. Está bien interesante. Dios me dio unos buenos motivaciones personales también. Y el tercer principio decíamos que cuando el Señor llama, también capacita. Dios no es como el jefe que simplemente ordena, sino que Dios llama, pero capacita. Dios a cada uno de nosotros, usted como líder, como anciano, como diácono, como maestro, Dios le ha llamado para una labor específica dentro de una congregación. Pero decíamos que de 2 maneras Dios lo capacita a usted. ¿Se acuerdan? La primera era teniendo una intimidad, y eso correspondía a mi elección de tener una intimidad con el Señor. Orar en la mañana, orar a mediodía, orar en la noche. Y algo les comentaba de cómo yo había iniciado, ¿cierto?, mi liderazgo con jóvenes. Y que había empezado con 7 jóvenes y gracias al Señor terminamos
con casi 500. Y esto fue un trabajo de intimidad con Dios. Y cada uno de nosotros, si queremos ser grandes líderes del Señor, para que Dios nos use de la manera en que nosotros queremos que Dios nos use, lo primero que debemos hacer, o para capacitarnos, es la vida espiritual. Las grandes batallas se ganan en la vida espiritual. Los grandes problemas se surten a través de las rodillas. Doblando nuestras rodillas podemos ganar grandes batallas. Sin ir más lejos, tenemos muchos ejemplos en este último tiempo en que a través de la oración han surtido situaciones difíciles de algunos miembros de esta congregación. Dios estará tratando con algunos de ellos de manera especial. Decíamos que la oración no cambia los propósitos divinos, sino que lo que hace la oración es hacer engrandecer primero a una persona y también a un grupo de personas, que en este caso es la iglesia local. ¿Cuántos de esta iglesia local, producto de los milagros que Dios ha hecho, producto de las oraciones que hemos tenido, están siendo motivados? Entonces, la primera forma en que Dios nos capacita es a través de la oración, porque cuando yo oro, yo aprendo. ¿Qué es lo que aprendo? Dios me revela su voluntad de que qué es lo que yo quiero que haga en la iglesia local a través de la oración. Dios va revelando a mi mente, a mi corazón, la forma en que yo debo ir manejándome en la vida cristiana, la forma en que yo debo manejar mi vida de liderazgo. El pastor que no ora difícilmente puede entregar un alimento ungido, un alimento a la congregación. Podemos tener mucho conocimiento, podemos conocernos muchos mensajes homiléticos, podemos saber la ciencia de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Podemos ser grandes teólogos, porque de una u otra manera, en menor o mayor proporción, todos somos teólogos. Porque estudiamos la Biblia. Por eso somos teólogos. Pero nuestra labor en la iglesia va a ser eficaz cuando nosotros doblemos nuestras rodillas. Y Dios me va a usar de manera poderosa, no porque yo estudio, no porque yo sé más o menos que otro, porque he doblado mis rodillas para obtener la voluntad de Dios en mi corazón. Y Dios también, ¿cómo nos capacita? A través de estas instancias. Y decíamos, y les hablaba un poco del dolor de mi corazón, y que me daban ganas de llorar el jueves pasado. Dios, la segunda forma que tiene de moldear nuestro carácter como líder, es preparándolo en las Escrituras. Decíamos que estábamos estudiando el libro de Romanos, y han surgido ciertos momentos muy especiales en el libro de Romanos. Hemos ido aprendiendo cosas que me han ido transmitiendo, que han sido provechosas para su vida. Hasta el que habla ha sido tocado por Dios a través de los estudios que estamos dando, que Dios está permitiendo dar, como es el libro de Romanos, entendiendo que es la columna vertebral del Evangelio. Entonces recordemos que somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos, y cuando uno no cumple con su misión o quiere cumplir con las funciones de los demás, todo el cuerpo sufre. Y hablábamos de esa analogía, ¿cierto? Que nosotros somos un cuerpo en Cristo, y que si un brazo, ¿cierto?, no está cumpliendo bien su función, indudablemente que todo el cuerpo va a vivir momentos difíciles. Y usted como diácono, como siervo del Señor, como maestro, o lo que Dios le haya llamado como líder, si usted no está cumpliendo bien su función, si usted no se está sometiendo a la voluntad del Señor, no se está sometiendo a las instrucciones que da nuestro pastor, indudablemente que está viviendo situaciones de pecado. Nosotros debemos obedecer a nuestro pastor en la medida que él se someta al Señor. Indudablemente que nuestro pastor se somete a Dios. Todos sabemos su carácter. Todos sabemos que es un siervo al estilo divino. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que someternos? Y si no lo hacemos como líderes, ¿qué es lo que estamos formando con los demás?
Recuerden que un líder es la persona que influencia en otros. Esa es la definición más sencilla de líder. Y una definición de líder cristiano es aquel líder cristiano que influencia y que va formando el carácter de Cristo en otros. Pero si usted no ora, si usted no estudia la palabra del Señor, si usted no se congrega, si usted no está haciendo caso omiso a su llamamiento, difícilmente usted se va a reproducir en otros. Amén. Solamente pensemos, entendiendo que es el Señor, es el que llama, el que elige y el que convierte a las personas, y que lo hace con el instrumento que es la predicación del Evangelio. Pero al predicar el Evangelio debe haber una persona, y esa persona es usted. Y decíamos, ¿cómo usted está influenciando en su familia? ¿Cómo usted está influenciando en su hogar? A sus hijos, a sus nietos, en el caso mío. ¿Cómo usted está influenciando como cristiano en su trabajo? ¿Cómo lo ven a usted en su trabajo? A modo de aclaración, digamos que usted no tiene que saber cuál es su don para comenzar a servir a Cristo. Porque, por si acaso alguno de nosotros tiene dificultad para identificar sus dones, es un alivio saber que no es necesario primero identificar el don o los dones. Dios en algún minuto a usted le va a indicar de manera clara y precisa cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Y decíamos que Dios a cada uno de nosotros, sin excepción, le ha entregado un don. ¿Para qué? Para que usted lo desarrolle dentro de una iglesia local. Amén. Y el cuarto punto, que ya entramos en materia nueva, el cuarto punto es: servir no es algo que usted hace por Dios, es algo que Dios hace a través de usted. Repito, cuarto punto. Servir no es algo que usted hace por Dios, sino que es algo que Dios hace a través de usted. Entonces, si usted no está haciendo nada, o no está poniendo en práctica sus dones, o usted no está desarrollando el llamamiento que Dios le dio a usted, preocúpese. Mírese al espejo. Es porque Dios no le está usando. Algo está pasando. Algo está pasando con su vida espiritual, como líder. Este es un principio que muchos de nosotros debemos tener presente todo el tiempo, debido a que tenemos tendencia a creer que somos suficientes, que nosotros mismos podemos hacer las tareas. Nos creemos tan autosuficientes, nos creemos tan superpoderosos para hacer las cosas, que nos olvidamos que es Dios que hace las cosas a través de nosotros. La única manera de ser buenos líderes en una congregación es sometiéndonos a la voluntad de Dios. La única manera de ser un buen padre en el hogar es sometiéndonos a los principios que Dios tiene establecidos de cómo ser un buen padre. Si somos o queremos ser buenos esposos, buenos mayordomos de nuestro matrimonio, indudablemente que debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hablábamos un poco de las relaciones sexuales dentro de un matrimonio, que deben ser al estilo divino, no como yo quiera. Si yo quiero bendecir mi matrimonio, mi lecho, que esté sin mancilla, sin pecado, yo debo vivir con mi esposa o tratarla como Dios quiere que yo la trate. No como yo quiero, sino que como Dios quiere que yo la trate. El líder es integral. El líder no tan solo hace un buen servicio en la iglesia. El líder también es un buen mayordomo de su economía. Es un buen mayordomo de su finanza, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, con su familia. Amén. Cuando llegamos a pensar de esa manera es cuando dejamos de servir a Dios en el Espíritu, porque nos desconectamos de Él. Cuando nosotros nos desconectamos de la fuente que es la guía del Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu, porque Él nunca va a salir de nosotros, eso está claro.
Pero cuando nosotros no vivimos vida fructífera, cuando nosotros no ponemos al servicio de la iglesia local el don que Dios nos dio, el Espíritu Santo se va contristando con nosotros. Y en algún minuto Dios empieza a disciplinarnos. No nos sorprenda que algunos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Somos personas maduras. Y cada uno de nosotros sabe qué situación difícil está viviendo y sabe que hay una causa de esa situación. Y esa causa es porque Dios ha permitido situaciones difíciles en su vida. Con alguna razón, Dios no hace nada al azar. Nada sorprende a Dios. ¿O hay algo que Dios le sorprenda? ¿O usted cree que Dios se levantó hoy en la mañana, puso el despertador a las 7 de la mañana, se limpió los ojos y dijo, oh, mi hijo Julio Sáez está orando y me está pidiendo que le bendiga el día de hoy? ¿Usted cree que Dios se despertó y nosotros le informamos a Dios qué es lo que queremos? No, hermanos. Dios lo conoce todo. Dios sabe todo lo que usted está pensando y sabe cómo está su situación espiritual. El ministerio efectivo depende de la condición de total humildad en el ministro de Dios. No hay lugar para la arrogancia en el ministerio. Por el contrario, una actitud de total dependencia de Dios es requerida para tener un ministerio exitoso. Sabiendo que es Dios quien hace la obra por medio de nosotros y no nosotros por nuestra cuenta, veamos qué es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si nosotros somos personas competentes en la iglesia, o si nosotros nos damos cuenta que un líder es competente en la iglesia y está desarrollando bien su talento, su don que Dios le dio, significa que Dios está tras esa persona apoyando su ministerio. Y si nosotros vemos un líder que no está cumpliendo o no está desarrollando bien su don o talento que Dios le dio, es porque debe preocuparse. Es porque no está siendo competente, porque no está obteniendo la aprobación de Dios. Esta es la actitud y la perspectiva que debemos mantener. Traigamos a un antiguo amigo a la memoria, Nabucodonosor. Tiene un sueño, pero se le olvida. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Preocupado por el sueño que estaba teniendo, él llama a sus consejeros, que eran todos unos brujos, ¿cierto? Y ninguno puede revelarle el sueño. ¿Quién lo hace? Daniel. ¿Se imagina si alguno de nosotros, nuestro jefe, nos llama y nos dice, tengo un sueño y no me ha dejado tranquilo? Y usted como buen líder, usted como es ese hombre que se conecta con Dios todos los días, a cada segundo, ese hombre que estudia la palabra, ese hombre que se somete a la obediencia del líder, se somete a la obediencia de la palabra del Señor, inmediatamente tiene una palabra para esa persona que le está pidiendo el consejo. Y es lo que le sucedió a Daniel. Daniel 2, 27 al 30 dice lo siguiente. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer? Lo estoy parafraseando, ¿no? Están poniendo un poquito de énfasis. Hey Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Dice Nabucodonosor. Se imagina y Daniel lo dice, no, es que la verdad es que no lo sé tampoco. Sin embargo, Daniel tenía las características de un líder al estilo divino. Y él le dice, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar el rey.
Daniel pudo haber respondido, sí, yo puedo. Pero contesta, no, no puedo. Pero sí Dios puede. Y le entrega en el nombre de Dios el significado del sueño. Enseñanza para este punto. ¿Usted piensa que puede hacerlo? ¿Piensa que está capacitado para hacerlo? ¿Usted está capacitado para ser un buen líder? ¿Qué tiene el carisma y personalidad para hacerlo? Dios le va a decir, no te necesito, gracias. Extraña forma de evaluarnos, ¿verdad? Por otra parte, piensa que no puede, que es incompetente, insignificante, inadecuado. Atención. Dios puede estar a punto de poner su mano sobre usted para colmarlo con un misterio como nunca imaginó. ¿Por qué? Porque todo ministerio es para la gloria de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, usted como líder, su dependencia de Dios debe ser 100%. ¿Y cómo dependemos de Dios? ¿Alguien me puede dar algún atisbo de cómo podemos depender de Dios? Lo primero, a través de la oración. ¿Alguna otra manera en que podemos depender de Dios? A través de la búsqueda de la palabra. Sí, quizás la más importante. A través de su gracia. Congregándose. Congregándonos, muy bien, hermano. Haciendo que siempre sea la voluntad de Él y no la mía. Predicando su palabra. Amén. No tan solo en la iglesia local. Muy bien, hermano, no tan solo en la iglesia local. Tenemos que predicar la palabra del Señor. También en el hogar. Aquí hay hermanos y hermanas que sus esposos y esposas no son convertidos. Y usted no va a convertir a nadie. Pero Dios va a usar su testimonio para convertir a su esposa. Dios va a usar su testimonio para convertir a su esposo. No le hable no le deje un salmo debajo de la almohada. No le predique en el desayuno ni en el almuerzo. Háblele con el ejemplo. Compórtese como un esposo, como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Y tal vez Dios va a concederle el deseo de su corazón, dice Proverbio. Porque el que cambia a las personas, el que llama a las personas, es el Señor. Amén. ¿Busca gloria para usted? ¿Quiere ser predicador? ¿Quiere ser un líder? Dios dice, lo siento, no estoy llamando predicadores esta semana. ¿Quiere ser un héroe de la fe? La respuesta es, estoy buscando obreros anónimos, dice el Señor. ¿Ministro de alabanza quiere ser usted? Lo siento, necesito un encargado del equipo de sonido. ¿Quiere ser conferencista? ¿Viajar por diferentes lugares? Lo lamento, quiero que vayas de misionero al altiplano boliviano o al pueblo mapuche. Conclusión para este punto, porque el Salmo 75, versículos 6 y 7 dice, porque ni de oriente ni de occidente viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es Dios que nos puede enaltecer o nos puede bajar. Y eso va a depender, hermanos, va a depender exclusivamente cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra intimidad con el Señor, cómo está mi capacidad de liderazgo, qué estoy haciendo yo para la obra del Señor. Usted tiene un llamamiento, usted sabe cuál es el don que Dios le entregó a usted. Don de servicio, don de maestro. Dios sabe el don que Dios le entregó a usted. ¿Lo está poniendo a disposición de la iglesia local? Quinto punto. No responder al llamado de Dios
a servirlo tiene consecuencias eternas. Wow. El no atender con diligencia el don que Dios nos dio, indudablemente que trae consecuencias eternas. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios espera de nosotros que podamos poner en práctica el llamamiento que Dios nos dio. La verdad es que a pesar de la claridad bíblica en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, porque tenemos claro que Dios espera de nosotros como líderes que seamos influyentes en la iglesia local, que seamos, primero que todo, influyentes en el hogar, que seamos influyentes con nuestros hijos, que seamos influyentes en nuestro trabajo. Dios espera de nosotros aquello. La vasta mayoría de los cristianos no respondemos a la gracia del Señor en la medida que Él espera. Eso se puede entender, hermanos, en un recién convertido. Se puede entender en un cristiano que lleva 1 o 2 años. Pero cuando tenemos muchos años en el Evangelio y no estamos respondiendo al llamado del Señor y no estamos poniendo a disposición de la iglesia local el don que Dios nos dio, tiene consecuencia. Porque Lucas dice que a quien más se le da, más se le va a exigir. Amén. El hombre y la mujer promedio en la iglesia de Cristo, sin siquiera pensarlo, sin siquiera preocuparse, sin siquiera remorderle la conciencia, es feliz gastando su tiempo, su esfuerzo y sus recursos en cualquier otra cosa, antes que en un ministerio en el cuerpo de Cristo. Inclusive lo duda. Revise su agenda de aquellos cristianos. Revise su libreta de cheque, sus cuentas de teléfono. ¿Y qué es lo que ha hecho en la semana? Y en ninguna de ellas hay un servicio para la obra. En ninguna de ellas hay un desarrollo genuino del don y el talento que Dios le dio a usted como líder. Hermano, usted me puede decir, ya me está asustando. La idea no es amedrentarlo, pero hay consecuencias eternas si nosotros no respondemos al llamado de Dios. De una u otra manera iremos todos al tribunal de Cristo y ahí Dios nos va a recompensar todo lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Todos los creyentes vamos, ustedes como líderes, vamos al tribunal de Cristo. Y ahí, cierto, va a ser probada las obras que usted hizo. Ahí Dios le va a decir si usted aprobó como líder o no aprobó como líder. Si aprobó como un buen creyente o no aprobó como un buen creyente. La Escritura en ningún lugar dicen que es la eternidad, todos vamos a tener el mismo estatus. Por el contrario, repetidamente habla de recompensas y pérdidas de recompensas. No para asustarnos, sino para traer claridad a nuestro razonamiento de nuestra condición de liderazgo. Déjeme ser franco para terminar esta exposición. Hay 2 formas de presentarnos en el cielo. Segunda de Juan, capítulo 8 dice: mirad, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es para los que se quedan a medio camino, o simplemente no dan el 100% del tiempo en la obra. A su vez, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, expresa: y ahora, permaneced en Él, para que cuando se manifieste
tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Cristo venga a buscarnos, cuando Cristo venga por su iglesia, todos nos vamos a ir con Él. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Todos nos vamos a ir con Él. Amén. ¿Amén? Pero usted frente a Cristo, ¿o va a sentir en cierto modo gozo por lo que hizo con el don que Dios le dio? Porque indudablemente eso le va a traer recompensas. ¿O va a sentir vergüenza? Dice el evangelista Juan en su carta. Se va a sentir avergonzado delante de la presencia de Dios, porque no desarrolló su don, su liderazgo, con eficacia. Segunda de Pedro, el apóstol San Pedro, luego de instarnos a vivir la vida cristiana, nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 en adelante: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, vuestro liderazgo, vuestro don y elección que Dios le ha dado a usted, dice el apóstol San Pedro. Porque haciendo estas cosas, es decir, siendo buenos líderes o no buenos líderes, siendo buenos mayordomos de la multiforme sabiduría de Dios que Dios le dio a usted, siendo buenos mayordomos con la esposa, el esposo que Dios le dio a usted, los hijos que Dios le entregó, dice el apóstol San Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, no vas a perder el galardón que Dios le dio o le tiene determinado a usted en el tribunal de Cristo. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El esclavo de Dios es aquella persona que está dispuesta, primero, a hacer lo que Dios pida. Amén. Cuando Él lo pida, Amén. donde Él lo pida, Amén. y no importa lo que Él pida. Amén. 4 cosas. Lo repito. Hacer lo que Dios pida. El líder de Dios es aquel que no importa, que está dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. A muchos de nosotros, Dios nos ha pedido ciertas cosas. Nos ha pedido nuestro tiempo. Nos ha pedido que desarrollemos con eficacia el don que Dios nos dio, el liderazgo que usted tiene. El creyente común y corriente, el que ha nacido de nuevo, ese que está recién caminando en el Evangelio, no tiene la misma condición frente a Dios que usted, que lleva años en el Evangelio. Porque Dios ha trabajado con usted de manera particular y ha ido formando el carácter en usted. Ha ido enseñándole cómo ser un buen mayordomo de sus finanzas, un mayordomo de su tiempo, cómo debe comportarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el mundo en general. Por lo tanto, Dios va trabajando en nuestro carácter de manera diaria, pero particularmente lo hace a través de las crisis. El cómo respondamos a las crisis va a depender de cuál es nuestro carácter. Entonces usted piense en alguna situación particular que ha vivido ayer, antes de ayer, a un mes atrás, un año atrás, y cómo usted respondió frente a esa situación difícil. ¿Buscó dependencia del Señor? ¿Le reclamó al Señor por el momento doloroso que estaba viviendo? ¿O dobló su servicio y le dijo: Señor, ¿qué quieres enseñar con esta situación difícil que estoy viviendo? Todos nosotros hemos pasado situaciones dolorosas en nuestras vidas.
el talento y los dones, Dios los entrega. Amén. Amén. Lo vimos que a través del apóstol San Pablo dice que a cada uno de nosotros nos dio un don y un talento. Sin embargo, el carácter que yo voy a tener, yo lo elijo. Yo elijo cómo vivir en esta vida. Yo elijo cómo comportarme frente a los demás. Yo elijo cómo ser un buen mayordomo, ya lo dije, en nuestras finanzas. Yo lo elijo. No tengo que orar. El apóstol San Pedro nos dice que Él nos ha dado todas las cosas para la vida y para la piedad. ¿Qué significa eso? Que ya Dios le dio todo a usted para tener un carácter conforme al estilo divino. Pero usted lo eligió. Dios ya se lo dio. Usted no tiene que trabajar. No tiene que pedir un buen carácter. Dios ya le dio a usted todo para tener vidas exitosas, para ser un buen esposo. No necesita orar para pedir un buen carácter. Sí, el talento y el Dios se lo dio. Depende de usted que lo desarrolle, lo hemos visto hoy día. Pero el carácter, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, usted lo elige. Usted elige la manera en cómo usted vive frente a los demás. Usted no necesita orar para tener una buena respuesta frente a los demás. Usted no necesita orar para tener una buena respuesta frente a su jefe, frente a sus colegas, frente a los siervos, frente a sus discípulos si tiene usted. Usted eligió la palabra, usted eligió la actitud, el comportamiento. Porque recuerde que las actitudes no son emociones que sentimos, son elecciones que hacemos. El carácter lo elegimos. Piense usted cuál es su carácter. Y mírese al espejo y usted diga, yo elegí ser así. Pero si usted tiene un don y un talento, es porque Dios se lo dio. Y usted tiene que desarrollarlo de la mejor manera. Una buena y una mala noticia para terminar. La buena noticia es que aún hay tiempo. Aún hay tiempo para cambiar nuestras prioridades, para levantar la mano de Moisés en nuestro siervo. Y la mala noticia es que eso demanda que nosotros debemos dejar ciertas cosas, ciertas actitudes, a privilegiar unas cosas sobre otras, amarlos los unos a los otros, dejar aquellas rencillas que hay en nuestro corazón, porque de esa manera Dios se va a empezar a glorificar, de esa manera Dios va a empezar a levantar esta congregación, porque indudablemente que Dios se quiere glorificar, Amén. indudablemente que Dios quiere hacer cosas con nosotros, Amén. pero no hay avivamientos en la Biblia que no sea cuando el pueblo ha orado, ha ayunado y le ha sacado el polvo a esto. Cuando un pueblo se pone en la brecha para orar, ayunar y estudiar, grandes cosas ocurren en una iglesia local. Amén. Por lo tanto, Dios nos demanda, a contar de hoy, nos demanda un mayor compromiso como líderes. Amén, Señor. Amén. 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 Oremos al Señor para que nos vayamos.